La más poética de Cricri, ahí sí yo voy a decir literariamente, el tango medroso. Ah, bueno, no, estamos hablando de cosas ya elevadas. Yo tengo carritos, o sea, yo tengo fotos desde que era niño de pañal, ya parado, y tenía un carrito en la mano. O sea, yo no puedo dejar de tener un carrito en la mano. Es un carrito como el bocho, es claro. O sea, hoy tengo una colección de carritos, tengo ya los puse finalmente. Sí. Tengo como 500 de los pequeñitos. Mañana es el día de los niños. Yes. Mañana es el día de los niños. Que eres la aspiración de todos. Los veía que los vendían en los supers. Sí, no, pero hombre, este es el especial. Este ya es moderno. El que vendía en los supers era un cualquier tubo, tubito ahí, ¿no? Así. Sí, claro. No, fíjate que era muy ingenioso. Era una... Y ahora ya no sé cómo apagarlo. Ah, no. El de Lili Ledi. El de Lili Ledi, mira, era una linterna. Ajá. Una linterna roja. Y aquí el foquito y la rosca amarilla. Ya. Y alguien pues, mandó a hacer así un tubo y entre el foquito y el tubo ponías papel, ¿cómo se llama este papel que se transparenta? Papel celofán, papel celofán rojo y papel celofán azul. Y entonces con el rojo tenías la espada de Darth Vader y con el celofán azul tenías la primera espada de Luke Skywalker. Este ya es sofisticado, ¿no? O sea, no, yo veo esto de niño y me muero. No, de por sí, cuando mi mamá me compró la espada láser, porque ya ahora, sí, siempre fue sable de luz. Para que se agasajen los otros niños que están del otro lado, los chavorrucos. Hay mucha luz como para que luzca la luz. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero de repente... Oye, y el agasajo a estas alturas del partido, ¿sabes qué es? Tiene como un corto, pero de repente se oye pum, pum, yay. Ah, qué ¿Sabes belleza. qué? Estábamos hablando, ahí está. René Franco y yo. Sí. Dásela al niño de producción que se quedó viendo así. ¿La podré tocar? Al ratito vuelve a salir, pero estábamos René Franco y yo hablando de estas cosas de niños. Uh-huh. Le conté de mi espada láser y le conté cuánta ilusión me había hecho. Y en ese momento el güey saca la caja, la saca. Si le mueves se oye, tiene como un corto. Ya. La saca y me quedo así. La guarda y me la regala. ¡Oh! Sí. Pero con el gesto de que aquí de Kill Bill que hiciste, del hombre de Okinawa. O sea, la prendió y ¿me entiendes? De hecho, ya hemos hablado mucho, Salvador Quetzalcóatl, Heriberto Vázquez y Sergio Zurita, hacemos 50 y pico. ¿Qué estaba yo diciendo? De que te la dio como Hattori Hanzo se la dio a Beatriz en exacto, como Hattori Hanzo a Uma Thurman en Kill Bill. Es que le estaba yo contando. Bueno, ya habíamos hablado de la palabra niñulto, kidult, que realmente, sí, ya habíamos hablado alguna vez. Plaga del siglo XXI. Sí, nosotros somos eso. O sea, soñábamos con cosas que no había la tecnología, o muchas veces no había el dinero, o muchas veces no existían en México un montón de cosas que anhelábamos. Claro. Cuando sale la primera película de Star Wars, hay un teléfono haciendo ping. Sí, Diciembre del 77 en México. ¿Eh? Diciembre de 1977 en México. De repente veías que un niño traía un Darth Vader. Uh-huh. Y ahora sí, ¿pero de dónde? Pero ahí nacía la codicia. Ajá. ¿Se acuerdan en El silencio de los inocentes? Dice, sí. ¿Qué es lo primero? ¿Qué codiciamos? ¿Cuál es la esencia del asesino, Clarice? Le dice Hannibal Lecter a Clarice. Y Clarice contesta, mata mujeres. Dice, mata mujeres. No, eso es circunstancial. Exacto. ¿Qué es lo primero que hace ese hombre? ¿Qué es lo primero que hace ese hombre? He covets. Exacto. Codicia. Y si lo primero que codiciamos es lo que está cerca. Lo que vemos todos los días. Vemos todos los días. Luego entonces le da la pista de que la primera víctima de que la primera víctima probablemente el asesino vivía cerca. O la veía todos los días. Entonces, de niños aprendemos la codicia. ¿De dónde sacaste ese Darth Vader?
Me lo trajo mi papá, güey. ¿Por qué? Mi papá es piloto de Mexicana, güey. O sea, tengo todos. ¿Me lo prestas? No. No. Y marinas, eso, hasta que llega el retorno del Jedi o el regreso del Jedi, y ahí ya los venden acá. Pero antes, pues los codiciabas. No. Es un agasajo ahora de mayorcito que te lo compres lo que hiciste de niño. Eso es una belleza. Que por cierto, el retorno del Jedi no se iba a llamar el retorno del Jedi, iba a ser Revenge of the Jedi. Y los primeros pósters se hicieron con la venganza. Con la venganza. Pero no, un Jedi no se venga, un Jedi es muy espiritual. Entonces, por eso... el regreso. La filosofía se fueron con ese la cambió George No, Lucas. y además no es una venganza. Ok, equivale a una venganza, pero no es, él no dice jamás dice vengaré a Obi-Wan. No. Entonces, ¿Cuál fue la pregunta? Pero cuál, sí. Me Como clavé siempre mucho. nos perdemos, no. El asunto está que nos estabas enseñando la anécdota de todo lo que había detrás de esa espada, ¿no? Que nosotros veíamos, ¿no? Ya platicamos alguna vez de lo de el tío Gamboín, de que tenía el gatito. Pacholín y Salchichita. Y Pacho también llegó. Exacto. Y entonces eran cosas que hoy lo convence a los chavitos y les da risa. Afuera de cualquier metro te compran una de esas cositas por 20 pesos. Sí, o sea, no pasa nada. Pero ese mercado de la espada, o sea, ¿quién me la regaló? René Franco, que es más grande que yo. Y se la regaló a un señor de 40 años en aquel momento. O sea, hace 15 años. Entonces, de ahí surgimos los niñultos. Lo que no tuvimos, con lo que soñábamos, lo tenemos ahora. De hecho, ahora Disneylandia, porque Disney es una empresa grandísima, Disneylandia está cambiando sus políticas porque se dieron cuenta que están teniendo una gran cantidad de gente de nuestra edad o más jóvenes, Sí. de 20, 25 años, que están viviendo su sueño Disney. Ajá. Y entonces van a Disney y quieren vestirse de princesa. ¿A los cuántos años fuiste a Disney? ¿O no has ido a Disney? No, a Disney, cuando fui por primera vez, haber sido como de 5 o 6 años, porque tuve la oportunidad que me llevaron a conocer. Me llevó. A ver, explico. Genaro Moreno. Explico. ¿Han oído la canción de Do You Know the Way to San José? Sí. Apenas hace pocos días me cayó el 20 que yo era sanjosino. Porque yo viví, ya en tiempo completo que he vivido allá en San José, donde vivía mi abuelita, unos 5 meses. Pero es que cuando yo era muy ¿San José, niño- California? San José, California. Mira, yo viví en San José de Gracia, en Michoacán. También sanjosino. Ajá. Y el gentilicio es correcto, sanjosino. Oye, Bueno. mi mamá era Josefina, entonces yo también. Entonces No, ya bueno, tenemos una coincidencia. La primera vez que alguien utilizó un gentilicio para mí, me dijo, sí, tú también eres Josefino. Sí, también es un correcto. De San José de Gracia, y parece que también, ese también se vale. Se vale también, se Sí. vale. Bueno, a ver. Bueno, entonces yo O sea, porque me es llevaron... por lo menos yo lo veía que un niño de mi vuelo a los 10 años conociera Disneylandia era Sí. imposible. Mira, de mi círculo, imposible. A mí me llevaron porque me llevaron a conocer la casa de mi abuelita a San José. Y de ahí fuimos en un Impala 1969 automático. Fue el esposo de Como mi el del abuelita. caballo bayo de la historia de José Alfredo Jiménez. Maravilloso. Me impresionaba en ese entonces que iba manejando el señor y le podía quitar las llaves al coche y el coche seguía andando. Para mí era algo inconcebible. Estoy hablando, esto de ser los primeros 70s. Fuimos a Disneylandia, me subí en el Matterhorn y todo eso. Luego en 77 mi mamá recibió un dinero que dejó mi difunto abuelo Andrés. Entonces mi mamá dijo, quiero algo para que disfruten todos mis hijos juntos, la familia. Y fuimos a Disneylandia. No, o sea, no eres el estándar de los niños. Yo fui a Disneylandia. ¿Tú a los cuántos años No, yo conociste? a los 10. También. A los 10 Ah, también. yo tenía como 10 años ese. Yo creo que más bien yo soy el estándar de los niños. Pero fíjate que no me Lo la conocí pasé a los muy bien. 24 años. Ah, bueno, eso fue distinto. No me la pasé ¿Pero muy bien. por qué? ¿Por circunstancias personales o porque no Había como no demasiados adultos. Como que yo era un poco el que sobraba, un poco. No me la pasé muy bien. Donde me la pasé bien fue la segunda vez que fui, ya de adulto. Yo también. En el 2002 Yo cuando fui... era yo muy feliz, muy Claro. feliz. Yo cuando fui por tercera vez en el 87... Ajá. No, puta, pues, es increíble. Me tocó ver Capitán EO que es La de Michael Jackson. Capitán EO, pero es Captain Capitán EO. que era Con la Michael Jackson. Era la máxima atracción para eso. Yo también fui la primera vez que fui.
Y había formado, o sea, medio Disney estaba allí formado y para los otros juegos. Y Star Tours también se acababa de estrenar. ¿Qué es eso? Star Tours era un juego donde tú te subías y era en Star Wars. Todavía no tenía Star Wars Disney. Era de esas simulaciones con De que ibas pantalla que vas haciendo. Y es una película que te pasan donde supuestamente te organizan un viaje dentro del universo Star Wars, ¿no? Ok. Y entras a la estrella de la muerte y todo y demás. que todo era que te estaban enseñando una nave y de repente se caía- rompía se y- rompía. y te vas al espacio así. Wow. Sí, Pero es eso el mismo concepto siempre. Eso, ¿por qué años? 87. Se Ok, ha de haber inaugurado ok. en 86. Ok, Yo por yo esos lo vi. años también fui a Disney. exacto. Y Yo ya- oye en cualquier plaza comercial con 100 pesos lo haces. Yo cuando fui en 77 se estaba inaugurando la montaña del espacio. Space Mountain. En Tomorrowland. Y ahora yo creo que es un juego que ya está Tal vez ya lo sacaron. desfasadísimo. Ya lo que se Sí, pero esas son las cosas, te digo, que veíamos Sí. embobados en la televisión. Sí. Y el Club Quintito, y no sé qué tanto, y Pepita Gomis, y vámonos a Disney. No, vamos a Disney. Apenas irte a Acapulco ya hubiera sido el de gran hecho, logro. creo que ellos organizaban viajes especiales Te digo. para niños que tenían, bueno, un infortunio en su vida. Y entonces se los llevaban a Bueno, yo creo que a primero los conocer niños que sí Disneylandia. tenían papás ricos y que Sí, van. poquinaban. Bueno, Sí, claro. Si en el camino hacían eso, me parece que padre. Está ¿no? No sé, padrísimo, no- Sí, está sí. padrísimo. Para No sé. niños que tenían lo voy a decir, a lo mejor no los cortan, ¿no? Que ya era prácticamente un último deseo. Ya. No, claro. Los No, llevaban. Y eso es una cosa común, que de repente, oye, que conozca el mar, que haya esto. Eso es una cosa de No, azar. hay una fundación en Estados Unidos que se llama Make a Wish Foundation. La fundación pide un deseo. Y un niño pidió ser Batman un día. Ah, Y qué básicamente el municipio entero se puso de acuerdo ¿Y era Ciudad Gótica? y le hicieron su ciudad gótica. Y No, no, eso se te... me no, eso- quiebra no, la voz eso te porque- padre. Sí, a mí conmueve. se me quiebra. que- Acabo de ver un video de Guiñac también, de Sí. que un niñito, mi amigo, que no sé qué tanto, el niño iba a morir. Sí. Y entonces lo Muy acompañó al equipo, lo lleva, le dan la camiseta, saluda a todos, Pues lo que- festeja el golf. Lo que mueve. hace Johnny Depp. Va a Ah, Johnny visitar. Depp, sí. Johnny Depp Sí, también, bien, pues, sí, mi respeto. Johnny Depp iba, y el agasajo de caracterizado, no, aquí el señor actor hace a tal, caracterizado. Jack Sparrow La, llega. la primera cosa buena que hizo en su vida. La segunda cosa buena fue deshacerse de... ¿Cómo se llama esta mujer? No me acuerdo. Ya, y fíjate, fue tan Pero- nefasta que ya la... Oye, Ya la y la olvidamos. tercera buena que hizo fue invitar al señor A Keith Richards. como el papá, Como su papá. de Jack Sparrow. Y No, Paul bueno, que McCartney. a ver, él había dicho que el personaje se Sí, inspiraba. claro. No, pero deja tú, se inspiraba. Y luego Le lo robó llevó. Ah, cosas. sí, claro, los gestos. No, ropa. Para la Ah, primera película, haz de cuenta, un paliacate, le robó, o sea, literalmente no le preguntó y luego ya le dijo después, cuando fueron a ver la película, le dijo, güey, ¿Ves ¿ves esto? eso? Si por ahí la andas buscando, Yo la tengo. así de, no creo porque tú eres Keith Richards y tu guardarropa es del tamaño de la delegación Iztapalapa. Exacto. Pero si andabas buscando esta mascada, ¿En serio? pues te la robé. Pero ¿cómo pudo meterse a robar? ¿Entró a su casa? No, pues son brothers. Son brothers, sí, Son- sí, es que pero, no- pero brothers. O así sea, de- por eso es que imagínate que Richards, este gran actor, pues ¿qué crees? Sí. Te admira. No, y ya me supongo Johnny Depp, como debe de ser, cuando lo vio la primera vez a Kate Richards. Pues sí. De hecho, es Ahora, de las toma, pocas... Toma en cuenta que ambos tienen una característica que tienes o no tienes. ¿Cuál es? Son cool. Exacto. Son las personas más cool del mundo. ¿Eres cool o no eres cool? Oye, yo ¿quién no Richards? soy cool. Nadie va a decir nunca en esta vida, Sergio Zurita es cool. No, ¿quién sabe? ¿Quién Jamás. sabe? Bueno, jamás. tal vez, ¿Quién sabe? tal vez Debe cool. decir- Yo no. creería que no. Yo creo que Cool. ninguno de nosotros tres, o sea, a eso me estoy refiriendo, que ninguno de la mesa. Creo que no. Pero aquí el punto es el agasajo de este personaje que hizo reír a un niño. Cuando reíste a un Sí. niño, ¿sabes qué acabo de recordar? Chequen ustedes, lo va a poner producción aquí abajito. Hay una cosa, ¿qué es un niño?
una lectura de Enrique Rambal. Ajá, ¿qué es? Qué bonito. Pasaba en las estaciones de radio esa. Bueno, yo hice una campañita ahí cuando manejé la Q de que es un niño, pedacito por pedacito. En efecto, porque yo recuerdo que cuando niño lo escuché por primera vez, hace una disertación en torno, y además con una voz excelente, una dicción espectacular. Pues que quiera tenía saber. sus discos. Tenía un disco. Y entonces Enrique Rambal, y dice que es un niño, y te dice que es esto, que lo otro. Y yo recuerdo, las niñas lo odian, los padres lo tal, no quiere esto, sí quiere esto, y al final te dice, y cuando el final es conmovedor, dice, y cuando llegas de tu casa con tus aspiraciones tiradas y derroído y tal, llega y haz cuenta, como dice, te abraza y dice, papito. Ahora está buenísimo. Chéquenla, Enrique Rambal, ¿qué es un niño? Pregunta sobre ese disco, esos discos. Recuerdo que no tenían música y en las estaciones de radio les ponían el fondo musical de... Tenía un efectito por allí, tenía un efectito, sí, pero no tenía el fondo de Francis Lay que ponía en las estaciones. En otros casos no. Pero digo ese caso de ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? Tenía el brindis del bohemio, tenía, en fin. No, una voz, pero muy bonita. Bueno, regresando. Día de los Niños. Día del Niño, recuerdos de la infancia. Ahora yo, antes de preguntarte con esa playera que está espectacular, como siempre, oye, exacto. Y nos sale la codicia cuando nos enseña las camisetas, Sergio Zurita. Cuéntanos eso. Hoy, es la camiseta. Les puedo decir algo, que fui a Monterrey, entré a un museo y había una exposición de Cricri y vendían esta camiseta y dije, me la voy a llevar. Claro. Porque esta es la camiseta que yo hubiera querido cuando era niño. Claro. La de Cricri. ¿Quién no amaba a Cricri? ¿Quién no amaba a Cricri? Acabo de tener un flashback. A ver. ¿Cuál? Fui a ver Flash Gordon en Michoacán. 1981. Que es cuando se estrenó en México. Pero probablemente, como es cine de pueblo, 1982 quizá. Ajá. Así era. No había tan muchas copias. Me ilusionó tanto que cuando regresé, con mis plumones a una camiseta amarilla le puse el escudo de Flash, y el rayo. Y qué bueno que lo cita. Pero con mis plumones, un tío mío se burlaba de mí, pero a mí no me importaba. Bueno, los Flash Gordon. Una vez más. Ahora, si la veo, me la compro. Pero por supuesto. Creo que todos lo hicimos, porque, por ejemplo, yo a mis tenis de preparatoria, yo les puse Rolling Stone de un lado, The Doors de otro lado Slade. O sea, les ponían los nombres de los grupos. Yo tenía mis tenis chafas y entonces le puse 3 rayitas. Les pegué y nada más me duraron un día. ¿De Adidas? Como si fueran de Adidas. ¡Qué bonito! y ahora te venden la edición especial de cada grupo. Oye, sí. Eso da ternura. Oye, sí, es un agasajo. Estamos el asunto de Cricri, el asunto de creo que todos sabemos las canciones. Esta generación de chavorrucos, todos nos sabemos las 20 básicas de Cricri. Sí, ya las generaciones más jóvenes Ya no. Por eso, nuestra generación ya. Chumel, por ejemplo, un día en un podcast que tenía, dijo que no. Con mi querido Osvaldo Casares, dijo que las canciones de Cricri le daban miedo. Y sí lo puedo imaginar. Tal vez alguna. La de La Noche de las Brujas. Tal vez alguna. Y que sonaban los violonchelos y etcétera. Pero no hay una cosa más poética que los 3 cochinitos. No, más poética. La más poética de Cricri, ahí sí yo voy a decir literariamente, el tango medroso. Bueno, estamos hablando de cosas ya elevadas, pero a la hora de decir poética me refería... Sí. No, está muy bien. Me refería de hombre, de música bonita, padre. Oye, ¿y cómo reflejaba Cricri las cosas? Por ejemplo, lo del la patita. Precioso. Sí, cuando habla del marido, bueno, para nada, holgazán, y por eso la patita tenía que a ver cómo solucionaba el asunto de darle de comer a sus hijos. Sí. Reflejaba la situación social del postalemanismo en México. O sea, muy inteligentemente, él te platica. Era hacerlos olvidados, pero en canción para niños. Sí. Era una genialidad. Él surgió allí en la época de la radio en México. Y su versatilidad. Las canciones son foxtrot, son tango. Porque era muy versátil. Él fue boxeador, fue marino, fue astrónomo. O sea, era un tipo brutalmente inteligente. Un genio. Además era galán, ojo azul, tenía porte el señor. Sí, claro. Y tenía las patillas. Después no ya cabría por la puerta aquí del estudio, no cabría. Unos patillones así. Parecían los pilares del Partenón. Bueno, me decía que al final ya era de carácter así como...
No lo sé. ¿no? Pues Alguna vez- yo oí un comentario que Cree no quería a los niños. Yo creo que de repente se van como estas exageraciones que no sé si pasó, pero ya ves, hay cosas como que esas que nos han dicho algunos, no, es que Napoleón dijo que con 4 generales como Morelos hubiera conquistado el mundo. No es cierto. Eso Por no eso es te cierto. digo, Chaplin No es cierto. dijo que admiraba a Cantinflas. No es cierto. No, que Walt Disney. Exacto, que Walt Disney le dijo a Cricri, véndeme tus personajes y Cricri no. Bueno, técnicamente no, pero a ver, voy a aclarar. No, Porque no, sí hay, pero sí hay conexión, o Pepe sí. Grillo y no sé No, qué no, tal. no, no, hay una conexión clarísima. Hay una película que se llama Cricri, el grillito cantor de los años 60, donde las animaciones de los 3 cochinitos se hicieron en los estudios La película Disney. esta de Con López Tarso. Que López Ajá. Tarso es Y Cricri. significa Sí, claro. a Gabilondo Soler. Entonces, el rumor de que le dijo que le vendieran los personajes y todo, seguramente surgió de cuando se hizo esta película. Pero en la vida real fue una aséptica, fría y completamente inocua transacción comercial donde Disney hizo Los 3 cochinitos. los 3 cochinitos, Y claro. los hizo en caricatura. Sí, muy claro, bien hechos. muy bien hechos, claro. Para hacerlos en ese momento, yo digo, ahora ya creo que me lo estás explicando, Sí. pero cuando vimos la película de que vi a los cochinitos, lo asociabas. Sí, claro, porque los hizo Walt Disney, efectivamente. Ahora, estos 3 cochinitos, estoy seguro que antes de esa canción debió haber sido de los 30s y no existía antes de ni siquiera en la mente del señor Disney. No, por supuesto que no. Y muchas ideas no existían en la cabeza del señor Disney. Muchas ideas del señor Disney vinieron de diferentes fuentes. sí. Y no es... A ver, ¿cómo trabajaba el señor Disney? El señor Disney quería cosas populares, pero él recibía muchas ideas exteriores. Pero no es como mucha gente piensa que el señor Disney nada más estaba viendo qué había en el universo para clavárselo. Eso no es una noción Cuando correcta. eres grande dices, ay, conoces a un tipo, ¿cómo se llama el escritor de todas las princesas? O también la de los Anderson, hermanos, de ¿no? Perrault, ¿Los hermanos qué? de los Grimm. hermanos Grimm, de Anderson, de Perroto, los cuentos ya eran del dominio público y él abrevó de ellos. Claro. Sí, pero no estuvo pensando, puta, que me los voy a echar. Ah, exacto. Ahora, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, te doy un flashback. ¿Sabes que los niños amoladones veíamos, ahorita te causa, en matiné? ¿Qué? Fíjate, no necesariamente caricaturas. Veamos en el Cine Cosmos, sobre la calzada México-Tacuba y Circuito Interior, a Pedro Infante y a Jorge Negrete con 2 tipos de cuidado, ¿no? 2 tipos de cuidado. O sea, esa parecía... Yo te aseguro que ves, te pones a checar los periódicos que se anunciaban las matinés y allí estaban Pedro Infante y Jorge. Yo vi esas películas Sí, claro. en la matiné. Sí, claro, era la Fíjate, matiné. curioso. O sea, Ese concepto de la matinera era muy bonito. Era bueno. Ya Sí, no, bueno. bueno, sigue habiendo funciones a las 12 de la mañana en los cines, pero no es la idea de repente ves un montón de niños formados para ver una película que para ver una película de hace un par de años o de hace Exacto. más Oye, años. ahora- Y de hecho no una película, 2 o 3 o hasta 4 películas Ándale. seguiditas. Oye, ¿En ahora- matiné? Sí, claro, ahora en el además- cine Maya, en el cine Estadio, las matinés las eran de ponían. 3 películas. Ahora había En el otro Venustiano concepto. Carranza era una. Ah, bueno. sí. Oye, había otro concepto que era Disney tenía sus cines. Uno en la Colonia del Valle ¿El y uno en la Lindavista? zona Lindavista. El de Lindavista y ¿Por el de qué? aquí, el Porque había Continental. películas, porque las películas de Disney o sea, un día con una novia nos fuimos a ver a Bambi. ¿Por qué? Pues porque en ese momento decía, ve a ver a Bambi y no la vas a volver a ver en 10 años. O sea, ajá. estamos hablando de la época Claro, donde sí. no se vendían los... No había videocassettes. no. Era The Vault, o sea, el cofre. The Vault. The Vault. Ajá. Las películas, tanto cuando salieron los primeros VHS como cuando las sacaba antes, Disney las retiraba un tiempo para que la gente sintiera la nostalgia Y ya las crecieron quisiera 2, 3, volver a ver. ya que hubiera niñitos chiquitos que la van a ver. Ustedes no han visto Bambi, ¿no? Vamos todos a ver Bambi como si fuera estreno, fíjate. Y precisamente como que citas a Bambi, porque antes de que me empiecen a escribir y decir, no, el oso está equivocado, porque Disney sí pagaba derechos. Efectivamente, se me olvida que para ciertas obras Disney sí pagó derechos y no sé en este caso particular con Félix Salten, que es el autor de Bambi, Ajá. si habló con el autor.
pero con Mary Poppins sí hablo con la autora, hasta hicieron una película. Oye, pero la película es estupenda. Con Tom Hanks y Emma Thompson. Y Emma Thompson, que ahí hay no sé si eso ya lo comenté aquí, pero hay ciertas cosas que te gusta comentar todo el tiempo. Y otra vez, y nos encanta. Venga. Walt Disney, no es un error, porque lo hicieron a propósito, pero Walt Disney sin un cigarro no era Walt Disney. Walt Disney se fumaba 4 cajetillas de cigarros al día, 5 cuando le entraba la inspiración. O sea, Walt Disney sin un cigarro aquí no era Walt Disney. Como Alberto Vázquez. Exactamente, cantante. No, Alberto Vázquez fumaba cuando se estaba bañando. Él lo dijo. Sí, imagínate. Sí. Tipazo, además. Sí, cómo no. Churchill también. Churchill, no. ¿Su puro? No era tan. No. O sea, sí. Bueno, lo ves en el puro, con el puro. Se echaba 4 o 5 puros al día, pero no se los fumaba completos. O sea, ahí averigüé y no se los fumaba completos. Bien. Pero desayunaba. Bueno. Pero la imagen es esa. Sí, pero bueno, en la película quitan esto para que la película la puedan ver los niños, pues si no la van a poner o sea, Walt Disney fumando todo el tiempo, pues es mal ejemplo para los niños. Pero en la película lo que terminas por entender, la mujer, la creadora de Mary Poppins, no quiere. Dice, no, yo no quiero que hagan qué película ni qué nada. Bueno, Walt Disney le ruega, por fin llega esta mujer ahí a Disney, ¿cómo se llama el lugar? Culver City. Anaheim. Yo siempre decía de que la güereja se la pasaba en Disneylandia. ¿Por qué? Porque está en Anaheim. Bueno, y entonces, ¿cómo la convence? Bueno, la güereja sabe si existe. Pues lo he dicho al aire muchas veces. Es una muy fina persona. Yo la conocí cuando yo era estudiante de teatro, estudiaba dirección con Ludwig Margules. Ella también. ¿Sí? Mira. Sí, o sea, ¿Y qué tal? yo no era nadie y ella es? era una finisísima persona, una mujer padrísima. Pero pues no pude evitar el chiste. Y la primera que me vino a la mente fue ella. Oye, perdonen pero ustedes. Entonces, ahora, esto no pasa como en las canciones, Salvador. Ahorita que termino la anécdota, nada más con el asunto de que yo no te pido permiso, agarro y te pago los derechos de autor y se acabó. No. A ver, ¿cómo es el asunto? Los derechos autorales sí han cambiado a lo largo de... Salvador le sabe, pero si no saben, el señor es abogado. Es abogado. Sí, bueno, los derechos autorales cambiaron muchísimo. Pero abogado. Cambiaron muchísimo en el siglo XX. Ajá. Y precisamente fue Disney, y no Disney, él ya había muerto, sino su empresa, la que impulsó estos cambios, y actualmente tú tienes 100 años después de la muerte del autor para explotar una obra. Pero la cuestión de los derechos laborales tenía un toque que era muy difícil y que no le convenía a Disney. Antes las legislaciones eran diferentes en cada país. Entonces, para no correr riesgos, él prefería pedir la autorización, comprar la obra, pero como pero en el Hitchcock. tiempo de ahora, yo si quiero agarrar una novela y hacerla, nada más pago derechos y la hago. ¿No? Te saldría carísimo pagarle a un autor vivo, pero una novela que tenga más de 100 años que murió el autor, por ejemplo, tú puedes ahorita coger de personaje Sherlock Holmes, ¿Sí? Frankenstein, Drácula. Bueno, de Sherlock Holmes hay novelas, 200 novelas, no exagero. Oye, ya escritas por... Tú puedes escribir una mañana y si te la publican, adelante, la puedes tú publicar en tu sitio. Y termina porque la gente si no va a reclamar. Lo que pasó de Mary Poppins. ¿Cómo terminó? Bueno, lo que en la película de con Emma Thompson y Tom Hanks, que ahorita nos acordamos cómo se llama, pero pues no quiere y te pasan esas escenas de Walt Disney y ella negociando, porque bueno, ya luego acepta y de repente ve que empieza a ver cancioncitas y dice, perdón, se enoja. El sueño de Walt le pusieron. El sueño de Walt en México. Aquí. Y Saving Mr. Banks se llama. Salvando al señor Banks. Bueno, te pasan esas escenas y te pasan escenas de la infancia de la niña y del papá, que es Colin Farrell. Peter Travers se llamaba la novelista. ¿Cómo? P.T. Travers. P.T. Travers. P.T. ¿Así? ¿P.T.? P.T. No, P.L. Travers. P.L. Travers. ¿Cómo se escribe? P.L. Travers. P.L. ¿Quién sabe qué quiera decir la P y la L? Ahorita te digo, pero tú continúa. Pero bueno, te pasan escenas del papá con ella. Y te vas dando cuenta de que el papá era una persona
muy torturada, un personaje triste. Y lo que Walt Disney tiene que entender para que ella le permita hacer lo que hizo, lo que tiene que entender es que Mary Poppins no fue creada para el bienestar de los niños, sino para el bienestar del papá. Fíjate nada más. Y es eso, claro. Tienes una niñera maravillosa. Soy prácticamente perfecta, dice, ¿no? Y sí, de hecho era perfecta, no prácticamente perfecta. Pero eso te quita una preocupación a ti como adulto, porque sabes que tus niños están bien y puedes descansar tú. Pero y eso es lo que ella no le dice. Tal vez ni siquiera ella lo puede expresar en palabras, pero está esperando que ella entienda. Es decir, usted no entiende la esencia de mis libros. Dice, claro que sí, pero si mis hijas los han leído 10 veces, no importa. Tiene que entender eso. Es muy bonita la película. Y a pesar de que ya les conté el final, véanla porque es una gozada. ¿Cómo se llama entonces? El sueño de Walt. Ya está. Saving Mr. Banks. Salvando al señor Banks. ¿Cómo se llama la película esta que supuestamente, bueno, sí hay algunas escenas que seguramente sí se corren en Austria? La novicia rebelde. La novicia rebelde. The Sound of Music. Sí, Sí. Pero muy bonita también. Y al final, pues creo que cualquier niño, cuando éramos niños, se te pegan esas canciones. O sea, las versiones, las doblajes en español espectaculares. Es totalmente espectacular. Oye, ¿y qué crees? Las desilusiones del cine que te llaman a eso, cuando tuve la oportunidad de conocer ese lugar. Y entonces te dicen, ven todo eso, sí, pues no existe, pero pues, es como si hubiera sido aquí. Me carga. Dame un ejemplo. Sí, o sea, de que te dicen, ustedes ven en la película una casa que no sé qué tanto, sí, bueno, en apariencia sería una casa como esta, pero no es la realidad. Ajá. Sí, a eso me refiero, de esas trampas que hemos hablado de que tú nos has contado de las películas. Pues, pero ¿quién te quita el asunto de que gracias a esa película la gente va a Austria y te lleva de aquí por allá y aquí están algunas escenas en las que se inspiraron para ello? El impulsor más grande del turismo de Nueva Zelanda, que fue así una ruptura absoluta que nadie se lo imaginaba, El Señor de los Anillos. Hasta pintaron El Señor de los Anillos los aviones de la aerolínea oficial. Porque de repente el turismo... ese es Australia. Todo el mundo quería ir a conocer dónde se había filmado El Señor de los Anillos. Pero afuera, sí, en el avión, Gandalf y Frodo, y así, o sea, de repente... ¡Qué agasajo! Una maravilla, Sí. pero eso es así como de, pues es que sí es el otro lado del mundo, Heriberto, son 24 sí. horas volando, no me acuerdo, es una una locura. Aventártelo, o sea, dices, sí, qué hermosos paisajes. No habrá unos que estén como a 10 horitas, ¿me entiendes? Están acá muy lejos, están en casa del diablo. Pero o fue que Estudios el Universal mayor- haga algo similar y ya mejor vamos aquí a Exacto. Gringolandia, O ya lo he contado aquí, la gente va a Birmania a ver el puente sobre el río Kwai. Y como... Pero si el puente sobre el Kwai se cayó. Al final se cae. el lugar donde no, estuvo, ¿ok? Lo que pasa es que le cambiaron a otro río el nombre, porque ahí se había un puente ferroviario, y creo que es Tailandia o Birmania, y la gente va y le dicen, ese es el puente sobre el río Kwai. Pero el río Kwai no era el río Kwai, le cambiaron el nombre exclusivamente para ¿Para la aprovechar canción? el turismo que llegaba a conocer el puente sobre el río Kwai. Está como cuando el asunto, ya que regresamos de niños, todo lo que hemos dicho, ¿no? Cualquier sudamericano que viene, oye, ¿dónde se grabó El Chavo del Ocho? Y bueno, creo que ya existe algún lugar en el norte de la ciudad, por ahí por el Estado de México, pero, o sea, la gente se le decía, dice, yo pagaría $20, $30 por ir a les decía, mira, allí es Televisa San Ángel y ahí... No me digas aquí El Chavo del Ocho. Sí, ahí se grabó. Entonces la gente quería lo que hacen los gringos cuando tú vas a los estudios de Warner, etcétera. Sí. Pues aquí se grabó El Chavo. Una fortuna hubieran ganado. Claro. Bueno, ahorita con mi querido amigo y chofer Alfredo, pasamos por casa de Chespirito y estábamos hablando de él y me decía... Ahí en la del Valle. Ahí en la del Valle. Ahí, y mira, ahí, que ya no es un ventanal, ahí se le podía ver ya en sus últimos años, ya en silla de ruedas al prócer, pero ahí se le podía ver a Chespirito. Y había gente de Latinoamérica, sobre todo, que venían a ver 11 y 12, compraban boletos para verla 4 veces, y había por ahí... Es que cuando la gente es lista, me cae que se merece ganar la lana. Claro. Había por ahí 4 o 5
taxistas hábiles que se paraban afuera y les decía, yo te llevo a la casa de Chespirito. Allí vive, mira. Si tienes suerte. No, pues, son 50 varos, güero. Y un chileno, un argentino, un salvadoreño. Foto ahí. Estás. Y si tienes Peruano, suerte, y lo a puedes lo ver. mejor hasta lo ves. Bueno, no, porque ahí todavía. Bueno, también se podía poner a tomar el sol, todavía. Pero no lo verías porque él estaba en la obra, ¿no? O sea, No, al otro día. Al día Oye, siguiente. te llevo, ¿quieres? Te voy a llevar claro. a la casa. O sea, ¿dónde está hospedado, señor? No, pues aquí. Yo le llevo a la casa de Chespirito. Bueno, ¿saben ustedes? Y le compruebo que es la casa de Chespirito porque le vamos a preguntar al de la ferretería y al de la palería. Y es la que Ya. No le prometo ver a Chespirito. Pues evidentemente, claro. Hacer lana. Oye, claro. y hablando de eso, se me hace un acierto. Espérame, antes, para cerrar el tema de dos cosas. P.L. Travers, Pamela Lyndon Travers. Pamela Lyndon Travers. Y vivió 97 años. La señora buen era dato. australiana, pero se fue a Inglaterra. Y Claro, las escenas de niñas son en Australia. Y para contestar tu pregunta y ahorita tú haces tu pregunta de los 10 años, a Disney le funcionó mucho esto de guardar la película y luego sacarla 10 años después. Tuvo dos fracasos, que no fueron fracasos. Una fue un gran triunfo artístico, pero obviamente quedaron tablas por el gasto, que fue Fantasía, y otra que fue Alicia en el País de las Maravillas. Pero Alicia en el País de las Maravillas... Esa película de las clásicas es la que menos me gusta. Pues cuando se ¿Alicia? estrena... Sí, se estrena Qué interesante. en los 60, en la época de la psicodelia, y la pasan en las universidades. Entonces todos los que habían ido a tomar LSD entraban a ver a Alicia en el País de la... Y Es lo nuestro. Y entonces Disney, dándose cuenta de eso, dijo, pues se estrena Fantasía, pues vuélvela a poner. Hizo un póster psicodélico, que estoy tras de él porque es una maravilla, no lo he conseguido. Y la gente iba a echarse su ácido viendo y después Fantasía. Oye, no, nada más otra cosa que descubrieron en la época de la psicodelia, que si pones el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Al revés? Okay. No, normal. Y le pones play a El Mago de Oz. Está coordinado. Sí. Supuestamente. No se coordina perfectamente, pero sí lo pasaron aquí en el Metropolitan. Lo hicieron. Y lo hicieron. Okay. Y sí, más o menos. Más o menos encaja, más o menos. Parece que hay una escena en la que van como brincoteando y la batería parece que les va marcando el ritmo. Sí, queda muy... Ahora, ¿quieres otro agasajo del Dark Side of the Moon? Que por cierto antes teníamos aquí en nuestro disco. Hace poco regresamos, porque yo sí soy de gran confianza en la ciencia y de gran confianza en el ser humano. Regresamos a ver el lado oscuro de la luna. De hecho, no lo habíamos visto. Bueno, cuando entran al lado oscuro de la luna... Esto que pasó hace una semana, la misión Artemis. Atraviesan un arco atrás de la luna. Sí. Resulta que duraron 42 minutos con 50 segundos haciendo ese arco, haciendo esa órbita alrededor de el lado oscuro de la luna. La exactitud de la duración del disco de Pink Floyd. ¡No! Está cabrón, sí. Para cortarnos las venas. Sí. Oye, dos cosas que yo les iba a comentar. Que se me hace que Televisa un gran acierto que en Televisa San Ángel, si ha sido Televisa San Ángel. Sí, un par de veces. Bueno, más porque por el Teletón, pero así, yo solito como animalito, 2 veces. Yo el Teletón ahí. Yo también el Teletón, sí. Ándale, yo producía. Me sorprende que... Sí, 3 de la mañana y están los restaurantes. No, está bien. Pero todo el mundo trabajando, todo el mundo grabando telenovelas. Sí. Hace ese hincapié porque la gente no lo conoce. Sí, pero lo que yo digo, pero lo que yo les quería decir, que ustedes lo vivieron, es que el pasillo principal se llama, le pusieron por allí, gran acierto, como que Paseo Roberto Gómez Bolaños o Avenida Roberto Gómez Bolaños, que se me hace muy bien para alguien que entregó tanto y tanto a esa compañía. O sea, se me hace un acto de reconocimiento allí donde, no sé si lo han visto en algunas series de Televisa, hay como su paseo de la fama. Pero el bulevar o la calle se llama Roberto Gómez Bolaños. Y lamento mucho que la estación de radio de la cual surgió todo el monstruo que es Televisa, esa fábrica de sueños espectacular. ¿La W? La W.
o sea, yo hubiera dicho, caray, por supuesto, si hubiera sido Oscar Gallán, hubiera dicho, se traen aquí la W antes de venderla. Es que la radio ya no representa negocio para nosotros, como, está bien, pero la W que fundó mi abuelo y que o sea, de donde salió todo, tráiganse la WAM aquí, pongan el canal 2 de repetición y como sea, o música, o como sea, pero tener allá la W. O sea, yo hubiera pensado que también hubiera sido grande poner eso. O sea, son de esas cosas que, hombre. Aquí no existe eso. No. En Estados Unidos de repente hacen un documental de quien tú me digas y hay películas caseras, por ejemplo, de la persona desde que era niño. Y hay material para todo, para hacer lo que sea. Y aquí no, como que no. Nos falta, sí. Nos falta esa cultura. De repente hay quienes dicen, Estados Unidos es un país sin historia. No, espérame. Es un país de una historia más corta. Pero bien documentada. Pero perfectamente bien documentada toda. Y cosa que nosotros adolecemos mucho de Sí, porque de eso. Vas al Cerro de las Campanas y en efecto te das cuenta que las piedras suenan como campana. ¡Oh, qué interesante! Pero no existe nada. Hay una cosa del gobierno de Austria, tengo entendido que aquí murió Maximiliano y no sé qué tanto, pero ya. Bueno, antes había, a lo mejor a ti te tocó, bueno, a ti que viviste allá, que te prestaban unos caballitos cuando había seguridad en México. Ahora es una zona peligrosísima. Y hacías la ruta desde Dolores hasta Guadalajara en caballo. Que hicieron los insurgentes. No tengo idea. A caballo. ¿Sí? No, eso sí, no me eso tocó. sabía. Solamente para corroborar, ya nuestra amiga la inteligencia artificial corroboró que efectivamente sí hubo una sincronía entre los 42 minutos, casi 43, que dura el lado oscuro de la luna con ese viaje alrededor. Ajá. Y que precisamente justo cuando termina eclipse, era cuando se estaría alineando la nave con la parte donde entra otra vez la luz solar. O sea, este asunto, recordando a los niños, yo les voy a decir algo. Los niños. Que yo entré a la primaria en 1970. Sí. Y en algún momento, estoy seguro que fue primer año, segundo de primaria, o sea, 70 o 71, nos llevaron a toda la runfla de niños allá por la zona satélite a ver piedras lunares. Ajá. Entonces, todo era de la luna. Entonces nos llevaron. ¿Tú también lo viste? No, a ver, a mí me tocó, yo estoy hablando del 70. Hay que sincronizarnos. A mí, más o menos... Como Dark Side of the Moon y el Mago de Oz, sincronicémonos. 74, 75, 76, más bien 74, 75. Fui con mi mamá y mi papá y mis hermanos a la Feria del Hogar. La Feria del Hogar se presentaba en el Auditorio Nacional, ¿no? No, en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes. Yo me acuerdo del Auditorio Nacional, pero... Y me encantaban unas fichitas chiquitas, ¿no? Exacto, sí. De sabritas. Sí, que te las ponías como pins. Creo que por ahí todavía debo tener... Bueno, hicimos una cola espantosa para ver la piedra lunar, que finalmente era un pedacito así de piedra. y yo hacía tanto para ver. Bueno, pero ¿a ti te tocó ver ese pedacito de piedra de la luna? Bueno, es lo que nos decían. Esto es como cuando tiran el muro de Berlín, hubo una campaña, decían, en ese momento te vendían un reloj, y si vienes y te compras tu reloj conmemorativo, te regalamos una piedra del muro. No, pero esa es piedra lunar. Sí, mira. Yo no sé si sea cierto o no, pero sí yo ahí tengo mi piedra del muro de Berlín y aquí con un reloj conmemorativo y acá. Okay. No es cierto, no sé si sea cierto lo del muro de Berlín, no lo dudo, porque imagínate esa masa, podías hacer miles de... Sí, pero igual pudieron haber agarrado una piedra de donde sea, pero según ellos decían que no pusiera una piedra del muro de Berlín. No, que hoy ya te las venden. Y las piedras lunares que trajeron las naves se usaron para diplomacia. Los Estados Unidos a varios países le regalaron las piedras, algunas se fueron para investigación científica en buena voluntad, y sí es muy probable que esa piedrita miserable que vimos en la Feria del Hogar haya sido una piedra de la luna. Ahora, hay un rumor, y el rumor dice que muchas de esas piedras se usaron para ritos secretos masónicos. Y de hecho, el segundo hombre que pisa la luna llevó una bandera masónica a la... no me digas. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin es Galo 33. Buzz Lightyear, amiguitos, se llama Buzz por Buzz Aldrin. Que es el astronauta. Él sí es cool. Es el astronauta más cool. Es cool. Neil Armstrong es hiper cool. Porque fue el que puso el primer... No, pero él es cool. O sea...
Es callado, discreto, no le gusta hablar con la gente. Desde- Antes siempre fue así. Ya O sea, falleció. ya falleció. Vean la película Primer Hombre con Ryan Gosling. Dirige Damien Chazelle, que es un genio, en mi opinión. Es el director de La La Land ¿Y es de de él? Whiplash. Primer Hombre, Y es En de la luna. Armstrong, Damien de Louis Chazelle, Armstrong. con Ryan Gosling como Neil Armstrong. Ganó los efectos, Oscar a los mejores efectos Y especiales. debió haber ganado, debió haber estado nominada a todo. Peliculón. Los chavorrucos estábamos impactados porque el hombre había llegado a la luna. Buzz Aldrin se le acercó un patán y le dijo, Buzz Aldrin, eres un mentiroso porque el hombre nunca llegó a la luna. Ay, esa me pero Buzz Aldrin, de 80 años. ¿Y qué hizo Buzz Aldrin? ¡Pah! ¿En serio? Y al suelo el patán. Ahora, sí, eso es ser cool. Pero, no, pero eso- ¿sabes por qué pudo hacer eso y no hubo repercusión? Porque él Sí, ya sí, era ya. cool desde antes. O sea, Sí. lo hago yo y maldito Zurita, violento. Pero fui a la luna. Es un violento. No, Buzz Aldrin es... La gente cool puede salirse con la suya de No más pasa cosas nada. de que la gente no cool. Charlie Sheen, Ajá. de hecho, ser cool también puede ser trágico. Porque Charlie Sheen hizo un montón de cosas que le perdonaron y que si no le hubieran perdonado, sus problemas con sustancias se hubieran acabado antes. Pero no, híjole, eres Charlie Sheen. O sea, una vez Nicolas Cage y él iban en un avión y Nicolas Cage, señores pasajeros, estamos teniendo unos problemas, el avión se va a caer, no sé qué. Y Charlie Sheen con él, pues no los metieron al bote porque los dos son cool. Entonces, Lo ser hacemos cool también puede nosotros ser una tantito y maldición. ya, Exacto, puede ser una maldición. Es mejor no ser cool en muchas ocasiones. No, ¿y cómo lo explotó Heidi Fleiss también al señor Charlie Sheen? También eso le fue muy mal. Bueno, Oye, pero eso no es tema No es para tema el día para el del programa niño. de hoy, no, pero Bueno, en otro ya, programa lo vamos como a tocar. siempre, nos vamos por aquí, por allá, porque ¿Ya se abarcamos acabó? muchas cosas de temas que no eran del día del No, niño. no. ¿Ya se acabó? Pero ya se acabó, ya nos dijo, ya sabes cómo somos de producción. Oye, Rápido. ¿cómo? La playera de Que no- Sergio. bueno, el Chuck. sí, sí, no, es que tengo varias cosas que decir. venga. Va primero. O sea, Feliz Día del Niño. Ayer, Un último recuerdo del Día del Niño. Sí, ¿o qué? ayer pensé, hagamos un especial del Día del Niño. Y nuestro productor me manda, por favor, Tráete un Sergio, juguete. tráete un juguete. Juguetes de aquella época. Todos mis juguetes acababan rotos. Y luego ya me di cuenta que era un asunto de ira mío. Estaba yo enojado con la vida de cierta manera y me desquitaba con los juguetes. Yo no cuidaba mis juguetes. Como el niño de Toy Story. Como el niño de Toy Story, tal cual. Era natural. Pero bueno, entonces traje representaciones. El primer juguete que recuerdo haber amado era un Superman. De unos Supermanes que, insisto, los derechos de autor ahí, sí, quién sabe cómo estaban. Del Pero- mercado. No. De la tienda de Aurrera. Pero su ropa era de tela y así. Sí, ¿no? sí, y sí, también tuve a Batman y así. Pero recuerdo, o sea, Superman era A mí nunca me gustaron los coches. Los coches a mí me dan igual. Pues, ¿qué crees? Y la gente tenía colección de carritos. No, a mí me gustaban yo decía, los muñecos, ¿no? Los superhéroes. Y cuando me llevaron a ver Superman con Christopher Reeve en Los Ángeles, fue así de... O sea, la sigo viendo y me sigo emocionando. Claro, oye. ¿Qué más? ¿Tú qué trajiste? Yo no traje nada, pero tengo yo tengo carritos, o sea, Ajá. yo tengo fotos desde que era niño de pañal, Ajá. ya parado, y tenía un carrito en la mano. O sea, yo no puedo dejar de tener un carrito en la mano. O sea, un carrito como el bocho ese. Claro. O sea, hoy tengo una colección de carritos, ya los puse finalmente. Sí. Tengo como 500 de los pequeñitos, Ujú. de los Hot Wheels. Sí. Y de estos tengo otros como 300. Sí. Y de carros más especiales, que solo son los ingleses, Land Rover, Jaguar o Mini Cooper. Un Aston Martin. Exacto, un Aston Ajá. Martin de James Bond. Tengo como 20. Pero lo máximo para mí es tener un carrito. A mí me daban igual. O sea, No, no, yo me eso de regalaron un muñeco- carrito, te lo cambio por un muñeco. ¿Sabes qué hubo en la década de los 70 de muñecos? Tú seguro los debes de haber tenido. Los muñecos del planeta de los simios. Sí, y claro, los cómo no. astronautas. Claro que los tuve. Yo tenía Claro que al los tuve. general, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Urco, ¿cómo se llama? Urco. No me acuerdo. Urco, ¿no? Ah, Urco. Urco. Claro. Urco. No, yo tuve varios. Y yo quería tener la chamarra del general Urco. No, Ah, eso sí, ya, Sí, eso ya es Bueno, pero ¿cuál? Yo traje este Volkswagen que sí es de mi infancia. Como pueden ver, es un modelo
pues muy antiguo. No, pero además, Debe déjame serlo. enseñarles. Sí, enséñalo. Exacto, porque les quiero enseñar que Salvador ya no lo había presumido, perdón. Y vean esto. Quiere decir de estos carros, ¿se acuerdan? Que Ajá. se mueven solitos, solitos se mueven. O sea, ahí están las pilas. No, es que le ponían las pilas y con esto Y brincaba. con esto brincaba y se movía, etc. Ok. Pero esto también quiere decir que Salvador era un niño. Destructor. No, más allá de No. eso que hombre todos. Fifí. Eso está impecable. Sí. Pero además de esto, no cualquiera tenía un carro de estos. no, En no. esa época. Explico. Pero Lo yo que los nos- veía de lejos. Sus anécdotas que nos No, cuentas sí no son, son como. de- sí, de sí son niño como fifí. de. Perdón. Y no es malo. Últimamente la Aprovechar palabra. Últimamente la palabra privilegio la han querido convertir en una mala palabra. Están tontos. Pésimo, ¿no? Sí. Yo Están tontos. siempre he dicho. Yo tuve de- el privilegio de tener una mamá ¡Qué que bueno! me quería. ¿Me entiendes? No, y si tenía la posibilidad, o sea, yo siempre he pensado que esos Ajá. papás que antes decías de repente, no, es que esos son juniors y que burgueses, no. Sí. Si sus papás tuvieron si ellos recibieron de sus papás esta oportunidad del viento a favor, qué bueno, donde sí sabes que es reprochable, que esos chavos, pese a haber tenido todo, sean los losers. Eso es. Claro, Ahí sí, sí. claro. Oye, tuviste todo, Sí. porque yo sí tenía que ir a vender o trabajar de niño Sí, para, sí, o sea, sí. para el día a día, como muchos niños. ¿Pero a qué voy? Si no teniendo ese viento a favor no hiciste nada de tu vida, puta madre. Pero sí, insisto, para mí la Le palabra echan- privilegio no es. Le echan tierra a esos papás, ¿no? No. ¿Por qué? Qué bueno que pudiste, que tu hijo trajera un carro para ir a la escuela, para esto, lo pudiste llevar a Disney, pues qué Sí. bueno, o sea, sí se les reproche y yo creo que no está por allí. Pero sí, para mí la palabra privilegio no es ofensa, Sí, pero no, creo que no, Salvador sí fue un niño privilegiado. bueno. Sí, Sí, porque mi abuela trabajaba en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos. Exacto, una Y chulada. entonces- Era la y ella era la que me traía las cosas. No, o y sea, todo. Salvador, Sí, ese carrito era, yo hubiera matado por eso. Y bueno, traje El submarino amarillo, que por supuesto, me lo compré en Las Vegas cuando fui a ver el espectáculo Love del Cirque du Soleil, que es el espectáculo de los Beatles. Pero lo traje porque no creas que yo era un niño intelectual al que le gustaban los Beatles. A mí me gustaba la canción del De submarino Submarino amarillo Amarillo. Se y me acabó. gustaba el submarino amarillo y de pronto pasaban en la tele, no la película, escenitas. del Y submarino amarillo. yo alucinaba el submarino amarillo y lo dibujaba. ¿Por qué esa canción de qué año fue? La canción del submarino amarillo salió primero en el Revolver en 1966. Fue un experimento. ¿Estás seguro de que no fue primero un sencillo No, solito? Ok. fue un sencillo derivado del disco. Del Porque disco acuérdate que Revolver. Penny Lane y Strawberry Fields no vienen en ningún disco. Bueno, Sí, viene en el Magic Mystery Tour, pero, en la versión pero gringa. originalmente eran sencillos. En Inglaterra. Que siempre Y luego- el lado A era McCartney y el lado B era Lennon, siempre. Siempre. Y a Lennon como que no le hacía mucha gracia, pero aceptaba que las de Paul eran más pegadoras. Yellow Submarine fue un similar. Fue un sencillo, pero derivado de la producción del disco Revolver. Ajá, ok. Y es un experimento de Lennon O sea, y pero no McCartney. viene en el revólver. Sí, viene en el Revolver. ¿Viene en Revolver? Viene en el Revolver. Ok. Viene en el Revolver. Y de hecho viene tanto en la versión gringa como en la versión inglesa. Ok, vean, me Seguro- hago bolas. Sí, segurísimo. No, no, El te segurísimo. creo, original te creo. submarino amarillo, según esto, yo lo vi en Mónaco. ¿La película? No, el submarino amarillo, así como que, no sé por qué estaba Pero, ahí pero sí es un dibujo. Es un dibujo. Pues no sé, pero lo vi así en... A lo mejor ha habido muchas reproducciones. Igual alguien lo debe haber puesto ahí. Ahora, lo que pasó con la película se hizo en el 68. Los Beatles no le tenían ninguna confianza. Las canciones que se grabaron para la película fueron casi a forciori. Pero cuando los Beatles vieron ya la realidad, se entusiasmaron con la Se película. calentaron. Oye, Sí. ¿hay película? O sea, Sí, claro, la película. Claro. ¿Qué tal? Preciosa. Preciosa. Preciosa, preciosa, sí. Eh. Todo lo de los Beatles, Eso, todo, maravilla. o sea, no hay, para mí no hay una canción mala de los Beatles, ni siquiera Number 9. Cualquier, o sea, también documentales chafas que hace un oportunista que no tiene nada que ver, no, pues esos no. Por eso fue lo Pero, oportunista, ¿no? pero el documental de George Harrison, si tiene en HBO, por ejemplo. Lo hizo Martin Scorsese. Lo hizo Martin Scorsese, por ejemplo, ¿no? Por decir, todo lo que hay. acaba de salir un documental de Paul que se llama Se Man on the llama Run. Man on the Run. Man on the Run en Estuvo- Prime Video. No pude ir al cine porque estaban agotadas las funciones. Claro, Oye. pero bueno. Es cuando se tapa en Wings. Y por último, ya. Espérame, solamente para cerrar Ajá. lo de... porfa. Submarino amarillo. Tengo una anécdota personal. El día que entré por primera vez a la escuela, me fui al
cineclub que estaba junto, Ajá. todavía en el Che Guevara, que no estaba tomado por vagos, ¿En la UNAM? en la UNAM, De hecho, es si quieres hacer enojar a los vagos, llámale el Instituto el Auditorio Justo Sierra. Es Sí, el porque auditorio no se Sierra. llama Che. No, Exacto, no, te iba a no. decir, es como que Che Guevara. Ponerle nombre de homicidas y de criminales homófobos horrendos, como el Che Guevara, Lo que yo claro. entiendo es en esas marchas LGBT con camisetas del Che Guevara. que el Che Guevara, Dicen que- Guevara era homófobo y Es los mataba. ignorancia, Los es ignorancia, mataba por ahí in supuesto, situ. por supuesto. Y bueno, ya solamente para agregar, luego en los 2000 se volvió a estrenar la película remasterizada y es uno de los DVDs y Blu-rays más caros, porque donde los venden se agota el Submarino Ah, Amarillo. sí. Es una obra de culto. Sí. Oye, qué bello. Bueno. Entonces, yo lo voy a ver. Oye, yo te quiero enseñar. ¿Te acuerdas que Sergio Zurita me regaló capítulos anteriores? El Ultra Seven, Ultra Seven. que yo tenía el Ultraman. Ahí está el Ultraman también. Exacto. Entonces son esas cositas que todos los niños de los 70 hubiéramos querido haber tenido En ese momento. Les voy a pasar un tip. ¿Quieres comprarte algo de esa época? Vete al Metro Valderas, enfrente de Televisa. Enfrente de Televisa cruzas y allí encuentras, ahí vuelves a ser niño y encuentras lo que sea de este tipo de cosas y carritos y carrotes y muñecas y todo. Y qué bueno que hoy hay una cultura en la internet donde puedes conseguir lo que de niño no te podías comprar. Espero que Eso. no esté tan cansado como el mercado de Hello Kitty junto al metro Chabacano. Mis hermanas de niñas coleccionaron mucho Hello Kitty y se ilusionaron porque ahora hay un tianguis que se pone los sábados de Hello Kitty. ¿A dónde? A una cuadra del metro Villa Cortés. Digo, Chabacano, los sábados nada Ok. más. Imposible caminar. Porque está atascado. Atascado. así. O sea, es increíble No, acá la como cantidad de que gente. yo creo que ya tiene muchos años. O sea, yo fui ya una vez y me dijeron, no, es Disneylandia. Es Disneylandia. Y cómo dices, híjole, el asunto ahí está, lo que te falta es lana. Porque de repente, ¿cuánto vale ese carrito? 800 pesos. Ay, cabrón. O sea, y esto, tal, o sea, lo que te falta es lana, pero de que están, man. Última Bueno, cosa que sí. quisiera decir. Que están increíbles. Yo, ahí sí la envidia, la codicia me entró la codicia. ¿De cuál? A mí, De ellos. mira, Es la mejor caricatura de todos los tiempos, primero que nada. Probablemente. ¿Cómo se llama? No, sí. está clasificada, sí. Hay un libro que se llama Doc Rogers. Las 50 mejores caricaturas de todos los tiempos. Y esta es la número y 1. Siempre que se hace lista, siempre es número 1. Pues sí. son, Sí. si no los estás viendo, son Porky, Y el pato Donald. Y el pato Lucas. Perdón, no, el no. Pato Lucas, Cuando al espacio, no sé qué tanto. Doc Rogers, o sea, el Pato Rogers en el siglo 24 y medio. en el siglo 24 y medio. Fíjate que no me Ponlo Dirigida ahí. por Chuck Jones. ¿No te gusta? No, hombre, es esa parte de tienen que llegar al planeta X. Y entonces Porky dice, ya sé, ¿por qué no nos vamos del planeta A al B, así hasta llegar al X? Y el Pato Lucas dice, no seas estúpido. Tengo una idea genial. ¿Por qué no nos vamos del planeta A, B, C hasta llegar al X? O sea, le dice que su idea es una estupidez y luego dice él eso. Es alucinante. Sale Marvin el marcianito en Es esta. la presentación. Es la presentación de Marvin el marcianito. el Marvin también no. O sea, bueno, fíjate que me encantan esas películas. Me encanta cuando Porky, una clásica, un cortito de cuando está con Sylvester y que de repente se van al espacio. Claro. ¿Te acuerdas? Que son, sí, exacto. Ese con los extraterrestres y que al Exacto, final que lo está en llevan. otro planeta. Es genial. Sí. Bueno, esta película, te voy a decir. Bueno, este corto documental. Esta Vamos a decir, caricatura. ¿Cuánto Esta dura? caricatura. ¿15 minutos? Menos, 10. como 7, 8 minutos, no menos de 10 minutos. Pero fue trascendente porque la ciencia ficción y la caricatura puede decir cosas que no podías decir así. En esa época de macartismo, ¿cómo le dabas a entender a la gente que la guerra nuclear iba a acabar con todos? A través de una caricatura. Claro. Y eso es lo que te presenta, el enfrentamiento de la Guerra Fría, pero Sí. en caricatura. Pero los traje precisamente porque es mi caricatura favorita. Y Qué buen gusto. las caricaturas de los Looney Tunes, o sea, de Warner Brothers, si a mí me dices, aprietas este botón y va a desaparecer todo lo que hizo Walt Disney, o va a desaparecer todo lo que hizo Warner Brothers, que desaparezca Walt Disney todo. Me da, Sí, yo también me da Warner Bros. lo Me mismo. gusta más Speedy, González, Piolín, no sé. El Pato Lucas es chistoso. El Pato Donald, no realmente. Bugs Bunny es chistoso. Bugs Mickey Bunny, sí. Mouse, no realmente.
Aceptémoslo. No dan risa. Estos son hilarantes, Sí, exacto, geniales, exacto. delirantes. El mismo Robin Williams, cuando hizo del genio, dice, fue mi homenaje a los personajes de la Warner Brothers, a pesar de que la película era de Disney. Claro. Claro. Oye, y es que, por ejemplo, a mí particularmente no me gusta cuando les agregan cosas. ¿Ven estas colecciones que salían de Sonrix? Ah. Yo quiero tener una completita con todos los personajes, pero sin añadiduras, sin que ahora de boxeadores y ahora de no sé qué, sino natural como era nada más. Y ¿sabes qué? Me estaba acordando de otra cosa de niños, ya que nos vamos. Salían, creo que eran los Submarinos o los Twinkie Wonders o no sé qué, salían los personajes de Hanna-Barbera. Sí, salían- Dixie Pixie. Salían el salían caballo McCrow y el otro, el burrito. En Wonder. Twinkie Wonder, todo lo que era Wonder. Una maravilla de todo eso. Y son carísimos ahora. Sí, y te los conseguirlos. venden en ese lugar. ¿Y sabes qué? También salían carritos, barquitos o carritos que los tenías que armar y les ponías sus llantitas. Y también salían unos que estaban ya completos, que eran los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Todas las colecciones de los tanques. Hoy sería imposible porque, si sacas todos los tanques de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, está bien. Pero si sacas los del eje, No. te van a cancelar. Entonces, Ajá. pero ahí se acaban todos parejos. Todos. ¿Sabes qué tengo de niño? O sea, te digo que de niño sí lo tuve y ahora lo tengo. Tengo todo un ejército que podía llenar toda esta mesa de tanques, de no sé qué, de soldados, y puedo llenar completamente esto y una fuerza aérea consolidada. O sea, ¿Y muy los bien conservas? No, por eso. No, yo lo hice de grande. Ya Ah, casado. De unos 15 años para los que niñultos. Los niñultos. Exacto. Hay que hacer un programa que sea nada más niños. Oye, entonces ahí sí. Este fue. Este fue. Pero se supone. Pero esto va a continuar porque nos fuimos por otra parte. Recuerdos de la infancia. Recuerdos de la infancia. Bueno, pero sí vamos a analizar esto y esas cositas que te compras. Me encanta poder tener un ejército de veras y tengo un portaaviones y todo a escala. Qué bonito. El portaaviones es escala de los avioncitos que tengo Sí. aquí como 50, 50. Es una maravilla. Digo, cosas que ya puedes hacer de grande, ¿no? Porque, ¿sabes qué? No me gustaba de niño. Los que yo podía comprar, el condenado plástico estaba mal cortado y no se Sí. paraban. Hijo. Tenían rebabas. Sí, Exacto. Y no, por supuesto, Monos con rebabas. los tanques que yo tenía no caminaban. Claro. No, pues no. Pues era cosa que Pero no la cambiaba. imaginación. No, era lo que tú. Lo importante era tenerlos. Exacto. Por último. Espérame, antes ¿Ya de que, nos ve- antes de que ¿Me da digas lo tiempo? último. Ya, ahora sí, ya. Ya, Corte, sí, sí. A corte. ver, solamente. Esto hay que decirlo. Pero espérate, antes de que lo digas. Tu camiseta, Chuck. Esa Pero imagen icónica no es cuando Chuck Berry empezó, es cuando llegó al primer lugar con My Ding Along en 1972. My Dingaling. My Dingaling. Una canción que hace referencia a algo que no vamos a decir Sí. porque es Día del Niño. Exacto. Y ese fue el único primer Primer lugar, de Chuck. Berry. Ya cuando había pasado la época dorada del rock. Sí, claro, sí. sí. Dingaling, es una burrada de canción y llega al primer lugar. Pero bueno, el inventor del rock and roll, como dijo Lennon, si no se llamara rock and roll, se podría llamar Chuck Berry. Y cuando yo doy clases de narrativa, siempre le digo a mis alumnos, pongo a Chuck Berry. Entonces digo, ¿alguien aquí no cree en Dios? Y dos. Hay gente que no cree en Dios. se Ahí, acabó. les digo, ahí está. Ahí lo están viendo. Y ese es Chuck Berry cantando Memphis, Tennessee. Digo, ahí está. Bueno, Se acabó. O sea, Sí, ahí está Dios. Bueno, pero técnicamente del rock and roll Dios era Eric Clapton. Bueno, No, pero ya en está las para acá, pintas. ¿no? En las no, bueno, pintas. bueno, hacían pintas. Clapton is Entonces, God. God. Bueno. Oye, ¿con qué vas a rematar, querido señor, para terminar el programa? Pues mira, yo quisiera. Estuve leyendo acerca de los derechos de los niños. A una niña en Estados Unidos la maltrataron mucho cuando era chiquita. Y una vecina fue con la trabajadora social. Una niña que se llamaba Mary Ellen en 1874. La maltrataban muy feo. ¿En Dice, su casa o en, sí, o en la escuela? recibía castigos físicos y presentaba un cuadro de desnutrición por abandono. Los juzgados de Nueva York en la época no tomaban la denuncia de la mujer, dado que no existían leyes que protejan a los niños, que protegieran a los niños y se los consideraba propiedad de los padres. Sí. O sea, los niños no tenían derechos. Hasta 1959, pero bueno, aquí quedó sembrado
el asunto, déjame ver. Ay, Dios, no me digas que ya perdí la... No. En 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU. 20 de noviembre de 1959, que el 20 de noviembre en todo el mundo es Día del Niño. Aquí, Álvaro Obregón Anif de la Red. Aquí Álvaro Obregón decide que es el 30 de... Sí, claro, efectivamente. O sea, porque el 20 de noviembre... 30 de abril. Porque el 20 de noviembre empieza el Plan de Madero. Que el Plan de Madero en realidad empezó con una cabalgata. No, pero no. Pero antes fue lo de los hermanos Cerdán. Eso fue antes. Los hermanos Cerdán los pero mataron según antes. Yo, el 20 de noviembre es cuando se levantan los hermanos Cerdán. No, los hermanos Cerdán se levantaron antes. Porque el otro es el Plan de San Luis. Y empieza el 20 de noviembre. Y por eso se le llama el Día de la Revolución. El Anif de la Red. El Anif de la Red, pero los hermanos Cerdán se levantaron antes. Pero bueno, como siempre vamos a checar, no pasa nada, porque aquí aceptamos que nos equivocamos, de eso se trata, ¿no? Nadie sabe todo y no nos consideramos expertos de nada, sino simplemente con ustedes que nos gusta pasar el buen tiempo y ojalá que este pretexto del Día del Niño ha sido bueno. Venga, por favor. Déjame leer algunos. De los derechos. Sí. No, siempre es bueno. Los niños tienen derecho, desde 1959, derecho a la protección y no discriminación. Todo niño, sin excepción, tiene derechos, independientemente de raza, color, sexo, idioma o religión. Derecho a un desarrollo integral, derecho a una alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Interés superior del niño, derecho a crecer en un ambiente de amor, comprensión y seguridad, preferiblemente bajo el amparo de sus padres. Derecho a la educación gratuita y obligatoria destinada a promover la cultura y la igualdad de oportunidades. Protección especial, derecho de recibir socorro, protección contra el abandono, crueldad y explotación, etcétera. Y lo lamentable es que en este 2026 en muchas partes del mundo muchos niños siguen siendo vulnerados, pero bueno. Confirmado, el 18 de noviembre se levantan los hermanos Cerdán, no se levantan, hay un cateo en su casa y hay un tiroteo mortal, que llegan a catearlos porque sabían que se iban a levantar el 20 de noviembre, por eso es el 18 de noviembre, pero celebramos el 20 porque es la fecha designada por Madero para el inicio. Y los hermanos Cerdán son los que se levantan. Bueno, sí. Muchas gracias, ha sido un Gracias, hasta luego. Siempre estaremos pasando, seguramente se quedaron con que van a decir esto, les faltó esto de niños, háganoslo saber, por favor, nos va a encantar y leemos los comentarios y vamos saliendo cosas, porque este fue un programa como siempre champurrado de niños, pero con otras cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hicimos? Sí, exactamente. Sergio Zurita, un placer. Querido Salvador Cautrasoli. Heriberto Vázquez, el señor. Yo de verdad que me compré esa playera para presumírselas porque hubiera sido feliz comprándomela. Canta una canción de Cricri. No, soy pésimo, ¿no? Tuve la suerte, fue un agasajo conocer a su hijo, Oscar Gavilón, o sea, oye, está cerca de alguien que Cricri significaba mucho para nosotros. Un día vamos a decir que si los niños oyeran más Cricri, su vocabulario aumentaría en 3000%. Nada más, sí. Sí. Bueno, probablemente el mejor compositor de la historia de México. Es muy probable. Probablemente. Ahí están Agustín Lara, Jaime López, otros. Álvaro Carrillo. Consuelo Carrillo, por favor. Consuelo Velázquez, por supuesto. Ahí María Griver, y son 3 mujeres. Es Consuelo Consuelito, Velázquez. María Griver y... Hay otra, Almalena Valdelamar, la de Poquita Fe. Pero bueno. Gracias. Nos vamos, gracias. Por favor, querido Sergio, la recomendación. Acá, bueno, como decimos en el teatro, si les gustó el programa, recomiéndenos con sus amigos, si no con sus enemigos, pero recomiéndenos, hypeenos mucho, por favor, y tengan un feliz Día del Niño. Espero que hayan tenido infancias felices. Si tienen niños a su cargo, no les peguen. Nunca. No, eso no. Nunca. De que un manacito, no. Ustedes están muy grandotes, el niño está chiquito, los ve como monstruos. Claro. Y le pegué despacito, no, porque el niño está chiquito. Nunca, yo digo, nunca jamás. Oye, ¿cómo se llama la cosa esa? Hay que japearlos y ¿qué ves? ¿Qué más? Denle like. Está durmiendo, producción. Pero no, o sea, es que ya llevamos 3 horas. Denle like, suscríbanse, compartan, por favor. Exacto. Muchas gracias, de verdad es un placer. No, gracias. Si los niños gobernaran el mundo, hubiera dicho Chavero. ¿Te acuerdas de esa buena canción? Sí, pero piénsala en la realidad. No. Sí, algunos son adultos. Nos vamos, gracias.